Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de San Martín Sociemsa y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Señor de Cipán, SOCIEM, USS. Les damos la bienvenida al primer curso teórico de Metodología de la Investigación, que contiene en su temario la ponencia titulada Investigación en pregrado, cómo empezar, preguntas pico y fin. Quien se encargará de esta ponencia es el universitario David Renato Soriano Moreno, Paz director CPC SOCEM Universidad Peruana Unión 2018-2019, Paz vicepresidente SOCEM UPU 2019-2020, Paz director CPC SOCIMEP 2019-2020, Paz pasante de IETSIP, pasante de REDEC, director línea de revisiones sistemáticas, unidad de investigación clínica y epidemiológica de la Universidad Peruana Unión. En relación a las preguntas o dudas, estas se van a formular al final de la ponencia. También el pase de lista se mandará al final de la misma, junto al form de evaluación de acuerdo a lo expuesto el día de hoy. Sin más que decir, doy paso al ponente para que empiece su exposición. Gracias. Hola, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Una pregunta, ¿se me escucha? Sí. Ya, perfecto. Ya, bueno, entonces el día de hoy vamos a ver la ponencia de Pico y Feiner, con acrónimo Feiner. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden hacer saber ahí por el chat o prender su micrófono normal. Así que bueno, vamos a empezar. Bien, en general las generalidades para tú plantear una pregunta de investigación. En primer lugar, aunque parece algo muy básico, tienes que conocer el tema que quieres investigar, ¿sí? Una investigación realizada por alguien que no conoce su tema es muy diferente a una investigación realizada por alguien que sí conoce su tema, ¿sí? Y a veces suelen realizarse investigaciones, ¿no? Uno empieza a hacer investigaciones, también tal vez empieza varios proyectos y no tiene mucha idea de la parte temática, ¿no? Y es un inconveniente porque cuando tú tienes bien claro la parte temática, sabes plantear un protocolo, sabes plantear la justificación de tu estudio, sabes plantear varias cosas, ¿no? También cuando sea la hora ya de redactar tu manuscrito final, pues vas a tener toda esta facilidad, ¿no? De saber qué poner, qué discutir, entre otros. Entonces, conocer el tema de investigación que quieres realizar es esencial. Después, obviamente te tiene que gustar lo que vas a investigar, ¿ok? La idea que vas a plantear te tiene que motivar, ¿sí? Porque ten algo claro, ¿sí? Sobre todo si es tu primera investigación, posiblemente te pase que te vas a desanimar porque tal vez lo ves muy complicado o no tienes claro varias cosas y eso te impide avanzar y no tienes una asesoría adecuada que te permita avanzar de manera constante, ¿no? Y tal vez por ese motivo te desmotives. Sin embargo, si tienes un tema que te gusta, que te apasiona, es mucho más fácil este camino de hacer investigación y plantear una idea. Después, también algo muy importante ya yendo enfocado únicamente en la idea, es que la idea tiene que ser operacionalizable, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente lo que tú quieres medir, lo puedas hacer de una manera objetiva, ¿ya? En la mayoría de casos, ¿no? Por ejemplo, si quieres medir ansiedad, tienes que tener una escala que mida ansiedad, una escala validada, porque si no, pues, posiblemente tus resultados no sean muy extrapolables, no tengan mucha consistencia, no sean muy útiles. Y si, por ejemplo, quieres medir algo más complicado, tienes que tener alguna manera de poder medir esto, ¿no? Entonces, eso me refiero con que sea operacionalizable, ¿no? De que tienes que tener una forma de que hacer que esta variable sea objetiva, ¿no? Para que posteriormente tú la puedas analizar, la puedas interpretar, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver lo primero que es el origen de una idea de investigación, ¿sí? La idea de investigación, aquí vemos cuatro fuentes principales de las cuales uno puede tener una idea de investigación,
¿no? Podría ser por parte de la experiencia personal, también puede ser por parte de la investigación previa que ha leído uno, otra vez, sí, de la investigación previa, de prioridades o campos emergentes y de expertos, ¿sí? Lo principal de todo, como dice acá, la principal fuente de ideas de investigación es la experiencia personal, ¿ok? Eh, ¿A qué me refiero con la experiencia personal? Involucra tanto conocimiento que tú tienes, por ejemplo, de las dudas que te salen cuando haces la carrera, o mil cosas más, o preguntas que te planteas, ¿no? Dices, ¿por qué esto será así? ¿No habrá alguna investigación que haga esto? O tal vez has leído algo y te ha causado dudas y dices, ah, esto podría ser. Les comento, por ejemplo, un caso de, de un, de un compañero, bueno, de un doctor porque yo ahora mismo hago bastantes revisiones sistemáticas. Entonces, me contrataron para ver si podía apoyar una revista, una scoping review que se llama, que es parecido a una revisión sistemática. Entonces, el chico que tenía la idea, eh, planteó la idea súper chévere, realmente. Hizo un planteamiento muy chévere basado con una justificación, introducción muy fuerte, o sea, muy bien planteada, ¿sí? Entonces, ¿y dónde había salido esa idea, no? Por ejemplo, esa idea había salido de su experiencia personal en el hospital, ¿no? Entonces, en el hospital se habían dado cuenta que en cierto grupo de pacientes también no había un tratamiento, no sabían cuándo hacer cierta intervención y cuándo hacer esto, entonces se planteó esa idea y la llegó a desarrollar en un protocolo, ¿no? Entonces, esto por ejemplo, es experiencia personal. Después tenemos investigación previa, incluyendo vacíos, controversias, nuestra realidad, limitaciones, entre otros, ¿no? Esta también es una fuente muy grande de ideas de investigación, ¿no? Por ejemplo, tú lees artículos, lees, no sé, revisiones sistemáticas, lees revisiones de la literatura en general, y te das cuenta que hay vacíos en el conocimiento, ¿sí? Y se van a dar cuenta de que estos vacíos no son pocos, son muchísimos vacíos. Y te vas a dar cuenta de que muchas veces hay controversias. Un estudio te dice que un tratamiento es efectivo y otro te dice que un tratamiento no es efectivo. Un estudio te dice que tal cosa es un factor de riesgo para tal cosa y otro estudio te dice que no es un factor de riesgo. Entonces, esto va a hacer que uno pueda plantear diferentes ideas de investigación, ¿no? También planteando nuestra realidad. Hay muchas cosas que, por ejemplo, uno puede pensar que ya está investigado, pero no es así, porque hay cosas que dependen del contexto, ¿no? No es lo mismo el manejo por ejemplo, un infarto aquí que en Estados Unidos. Es muy diferente. Entonces, ver esas limitaciones que hay en nuestra realidad, cómo se pueden plantear las diferentes investigaciones, los diferentes tratamientos a nuestra realidad, pues es una fuente de investigación bastante importante, ¿no? Aunque obviamente pongo esto de ejemplo de tratamiento como un ejemplo general, ¿no? También puede ser otro tipo de estudios que son más aplicables para nosotros como estudiantes, ¿no? Creo que alguien con la guitarra. Ya, creo que ya pasó. Ya, muy bien. Entonces, y otra cosa más que son limitaciones, ¿no? ¿Qué es limitaciones? Pues ponte que hay un estudio que tú quieres evaluar una cosa y encuentras un estudio y te das cuenta que ese estudio está mal hecho, que no tiene una buena muestra, que no hizo un buen análisis, entre otros. Entonces, tú puedes decir, ah, ya, hay literatura al respecto, sí, pero esta literatura tiene tal limitación. Por lo tanto, yo planteo tal estudio, ¿no? Entonces, ah, ya, muy bien. Entonces, ahí planteas tu idea, ¿sí? ¿Qué más? Prioridades, campos emergentes. En COVID, por ejemplo, obviamente, si aparece el COVID, al inicio no hay nada de investigación de COVID. Poco a poco va a comenzar a salir investigación de COVID, pero te vas a dar cuenta que hay muchísima investigación en COVID y que aún no se ha explorado. En contaminación, entre otros, ¿no? Bueno, esos son otros, ¿no? También expertos, los expertos tienen muchas ideas muchas veces, muchas dudas, que también pueden ser útiles para plantear eh, ideas de investigación, ¿no? Bueno, entonces, eso es en general. Ah, ya, también hay dos tipos de expertos, temáticos y metodológicos. Los temáticos son aquellos especialistas, la mayoría son especialistas, ¿no? Eh, que tienen muchas ideas, como les comento, y metodológicos son aquellos que son más dedicados al área de investigación en sí, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar con el acrónimo FINER, ¿no? FINER, que consta de 5 letras, ¿no? Factible, interesante, novedoso, ético y relevante, ¿no?
Eh, entonces, una investigación factible depende de varias cosas, ¿ok? Como estudiantes, no podemos plantear un ensayo clínico, ¿ok? Porque un ensayo clínico es muy complejo, requiere de muchas cosas, mucha experiencia, mucha financiamientos, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Otro tipo de estudios más sencillos, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, ¿qué podría limitar una investigación? ¿No? Los recursos económicos. Tipo, tú querías hacer una investigación en un laboratorio para evaluar tal cosa, y las investigaciones en laboratorios suelen ser caras. Por ejemplo, si quieres hacer cultivos, si quieres hacer, no sé, genes con PCR, entre otros, pues te va a costar dinero, ¿no? Muchas veces las universidades tienen fondos destinados a este tipo de estudios, ¿no? Las cuales podrían optar y podrían ser una fuente para que puedan realizar este tipo de estudios. Eh, pero obviamente estudios que son más grandes, como que necesitan más financiamiento, pues muchas veces no vamos a tener acceso a este tipo de financiamientos. Entonces los recursos económicos van a ser una limitación. También el tiempo, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que somos estudiantes de medicina, y entonces el tiempo es un factor importante porque es cierto que tú puedes plantear muchas ideas, puedes tener muchas cosas en mente, pero te aseguro que no te va a dar el tiempo o tal vez vas a dejar cosas a medias, ¿no? Y eso nunca es bueno. Entonces siempre tienes que asegurarte de tener el tiempo de llevar esta investigación a cabo. ¿Qué más? El número de participantes. ¿A qué se refiere con eso? No es lo mismo evaluar 100 estudiantes que evaluar 1000 estudiantes, 3000 estudiantes, ¿sí? Es muy diferente. Para evaluar 3000, una encuesta de 1000, 2000, 3000 estudiantes, posiblemente necesites eh, un equipo mucho más grande, más experiencia, entre otros, ¿no? Y aquí también entra a tallar el equipo con experiencia. Eh, ¿A qué se refiere equipo con experiencia, no? Obviamente tú no puedes empezar una investigación sin tener la asesoría adecuada, ¿sí? Y como estudiantes siempre tenemos que estar de la mano con un asesor, porque hay muchas cosas que no sabemos, ¿ya? Entonces necesitamos un equipo con experiencia, idealmente un asesor temático que se llama, como les decía comentado antes, un especialista en el tema, y un asesor metodológico que sepa cómo se hace un estudio de investigación, que sepa cómo se hace un análisis, entre otros, ¿ya? Entonces, esto es la factibilidad, ¿ya? Y si, por ejemplo, si tú vas a hacer un estudio en un laboratorio, necesitas un equipo de laboratorio especializado en saber cómo se hacen los procesos, ¿no? Muy bien, esa es la primera parte de factible. Después, si la idea es interesante, ¿no? ¿Interesante para quién? Para ti, como investigador, te tiene que interesar la idea, y para los revisores, ¿ya? Acá tanto para los revisores de revistas, por ejemplo, o revisores tal vez que van a evaluar tu publicación, si quieres, o tu propuesta o tu proyecto, si quieres hacer postular para un fondo, ¿no? de investigación, un fondo económico. Después, si la idea es novedosa, también es importante. ¿Por qué? Porque, obviamente, ¿cuál es el objetivo de desarrollar nueva investigación? Es brindar nueva información, ¿no? Mejorando la investigación previa. Esto es una de las bases de la investigación, ¿ya? Otra cosa es que la investigación sea ética, ¿ya? Acá siempre tienes que desarrollar beneficios de riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, posiblemente sea más difícil hacer un estudio en embarazadas o en neonatos que en un estudio no sé, en estudiantes o eso, ¿no? Donde posiblemente en los neonatos embarazadas pueden haber más riesgos, ¿no? Entonces, puede ser un poco, bueno, también depende, ¿no? Podría ser no ético en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, siempre hay que evaluar beneficios y riesgos. La confidencialidad también, siempre hay que mantener la confidencialidad de los participantes. Y también un comité de ética, yo creo que este es el punto más importante, ¿sí? Todo proyecto de investigación que involucre humanos tiene que pasar por un comité de ética, ¿sí? Posiblemente, si no pasa por un comité de ética y lo termines el artículo y lo vayas a enviar a una revista, no te lo vayan a aceptar porque no pasa por un comité de ética. ¿Ok? Entonces, sí, es súper esencial siempre que el estudio pase por un comité de ética. ¿Qué más? Que la investigación sea relevante. ¿A qué se refiere con esto? ¿En qué va a aportar y las implicancias del estudio? ¿Sí? Tú siempre tienes que tener en cuenta de para qué estás haciendo tu investigación. ¿Sí? Eh, o sea, ¿en qué sentido? Si tú, por ejemplo, estás buscando evaluar si la ansiedad se asocia a la mala calidad de sueño,
Entonces tú tienes que tener claro de qué va a servir si tú encuentras que la ansiedad se asocia a mala calidad de sueño, ¿no? Pues puede servir porque tal vez tratar ansiedad pues sea útil para posteriormente también a la par disminuir la sintomatología, bueno, o el mal hábito de sueño, que a su vez el mal hábito de sueño puede conllevar otros problemas. Entonces, eh, por ahí siempre tienes que tener la importancia clínica y práctica de tu estudio, ¿ya? Entonces, en eso se basa el acrónimo PINE. Después, eh, chévere. Después pasamos a la parte de la PICO, o PICO que le llaman algunos, ¿no? La PICO es el formato más utilizado para hacer, en general, preguntas de investigación, ¿ok? Se basa en 4 componentes. La P, que significa población, ¿ya? La intervención, ¿por qué pongo I o E? I de intervención, pero intervención ¿cuándo se aplica? Intervención se aplica cuando, por ejemplo, tú estás haciendo un ensayo clínico, ¿ya? Donde tú tienes una variable intervención, o sea, una intervención que tú vas a aplicar a un paciente, ¿ok? Sin embargo, la mayoría de estudios que vamos a hacer los estudiantes es tipo observacionales, ¿no? Donde tú no manipulas una intervención, sino que simplemente observas. Entonces tú ves qué exposición tiene un paciente. Por ejemplo, una exposición podría ser un factor de riesgo, no sé, hipertensión, ¿ya? Entonces tú vas a observar que el paciente tiene la hipertensión. No vas a hacer que el paciente tenga hipertensión interviniendo para que el paciente desarrolle hipertensión. No, eso no es ético, ¿no? Entonces, simplemente se observa al paciente con hipertensión. No se puede hacer nada más. También tienes un grupo comparador, porque siempre, acuérdense que todas las investigaciones se basan en lo mismo, ¿no? Eh, si tú quieres saber si algo es mejor que otra cosa, siempre tienes que comparar con algo, ¿no? Entonces, eso va a ser el grupo comparador. Y finalmente, la O, que viene a ser de outcome en inglés, ¿ya? El outcome, o desenlace, que se llama, o también lo más común que es variable dependiente, ¿sí? Entonces vamos a ver unos ejemplos, mejor para que quede un poco más claro esto. Bueno, antes de esto, las utilidades de la PICO, ¿ya? La PICO no solo es útil para definir la idea de investigación, ¿ya? Sino que también es el formato más ampliamente utilizado para definir preguntas clínicas, y en esto se aplica la medicina basada en evidencias, ¿no? Se van a dar cuenta que todos los ensayos clínicos, que todas las revisiones temáticas y todas las guías de práctica clínica que se respetan, definen sus preguntas en el formato PICO, ¿sí? Entonces, tienen que saber el formato PICO sí o sí. ¿Qué más? El formato PICO es útil a la hora de plantear una estrategia de búsqueda sistemática, ¿ya? Que esto más que nada cuando haces revisiones sistemáticas, haces scoping reviews y eso, ¿no? Búsquedas sistemáticas de la información, ¿sí? Y aparte, la utilidad de PICO también depende del estudio que quieres plantear, ¿ya? Ahora, este es un detalle de la PICO, ¿no? Como les comenté, hay variaciones de la PICO, ¿sí? Y ahora la vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá les he puesto algunos ejemplos. Si, por ejemplo, quieres hacer un ensayo clínico aleatorizado, ¿sí? O un ensayo clínico en general, vas a tener un PICO, como les había comentado por el detalle de la intervención. Pero si tú quieres hacer un estudio analítico observacional, como es la mayoría de estudios que, como les comento, vamos a hacer, que son cortes, transversales, casos controles, vamos a utilizar el formato PECO, porque va a ser una exposición, no una intervención. Ojo, estos son, como dice acá, estudios observacionales analíticos, ¿ya? También hay estudios observacionales descriptivos, que son estos de acá, los estudios de prevalencia e incidencia, ¿sí? Donde solo hay 2 componentes, la población y el desenlace o variable dependiente que quieres evaluar. Muy bien, y también algunos les suele añadir a la PICO la S de Study Design, o sea, diseño de estudio, y se llama PICOS, ¿no? Este es especialmente importante a la hora de hacer búsquedas sistemáticas, sobre todo. Y bueno, a la hora de plantear diseños de investigación en general. Muy bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos, algo para que no sea todo teórico, sino que puedan un poco trabajar su cabeza. Porque ya vamos a terminar igual. Así que
Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Tenemos esta pregunta de investigación. ¿Realizar ejercicio mejora el estado depresivo en pacientes adultos? ¿Alguien me podría decir cuál es la población? Pacientes adultos. Muy bien, exactamente, ¿no? La población sería pacientes adultos, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a poner acá los adultos, ¿no? Los adultos, ¿ya? ¿Cuál sería la intervención? El ejercicio. Exactamente, Realizar ¿no? ejercicio. Realizar ejercicio. Exactamente, realizar ejercicio, ¿sí? Entonces, realizar ejercicio va a ser la intervención, ojo, intervención, porque si no, si fuese un estudio observacional sería exposición, ¿no? Bueno, también, bueno, vamos a plantear esto como un estudio de intervención, ¿sí? Dos programas de ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el comparador en este caso? ¿Con estado depresivo y sin estado depresivo? Ya, ahí es algo interesante, ¿ya? ¿Sí mejora Pero o no no, no mejora? es. Ya, no. Exactamente, Serían como los dice pacientes que no realizan. Mesías. Sí, muy bien. Exactamente, ¿no? Son los que no hacen ejercicio, ¿ya? Eso es muy interesante, ¿no? Porque tú acá tienes dos grupos. Aquellos que realizan ejercicio y aquellos que no realizan ejercicio. Entonces, ¿qué vas a ver ahí? Tú vas a ver ahí, por ejemplo, por ejemplo, en aquellos, vamos a poner un ejemplo más práctico para que se pueda entender mejor, porque es importante esto, ¿no? Ya, bueno, vamos a acabar con la pico y después les comento, ¿ya? ¿Y cuál sería el desenlace en este caso? O la variable dependiente o outcome. Mejorar el estado depresivo. Claro, sería el estado depresivo en sí, ¿ya? El estado depresivo va a ser el outcome. Muy bien, y ahora le voy a poner este ejemplo que les quería hacer para que vean más o menos cómo es esto de que hay dos grupos que se comparan entre sí, ¿ya? En primer lugar, realizar ejercicio va a ser la variable, como mencionamos, independiente, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué es importante esto? Y no realizar ejercicio va a ser el comparador. Y tenemos que el outcome es estado depresivo. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver diferencias entre los grupos, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, suponiendo ya, que encontramos que en aquellos que realizaron ejercicio, la prevalencia de depresión fue un 5%, ¿ya? Un 5%. Mientras que aquellos que no realizaron ejercicio, bueno, la incidencia de depresión fue un 15%, o prevalencia de incidencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de aquí? ¿Alguien me podría decir qué conclusión hay de aquí? Que sí hay mejoría. Que el ejercicio sí mejoraría, ¿no? Se ve que en el grupo que hizo ejercicio, la prevalencia de depresión es menor, ¿verdad? Mientras que en el grupo que no hizo ejercicio, la prevalencia de depresión es mayor. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que hubo menor depresión en el grupo que hizo ejercicio que en el grupo que no hizo ejercicio, ¿no? Entonces, con eso sacamos la conclusión de que el realizar ejercicio mejora el estado depresivo, ¿no? ¿Se entiende? Ya, genial. Por eso se llama variable independiente esta, porque esta es la que va a modificar a esta, ¿ya? No es que el estado depresivo modifique al realizar ejercicio. Aunque podría ser, ¿no? Pero en este caso la pregunta que estamos planteando es si el ejercicio en sí va a modificar finalmente el estado depresivo, ¿sí? Y por eso esta variable que se modifica se llama la variable dependiente, porque esta variable va a depender de la variable independiente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. La somnolencia excesiva diurna está asociada a peor rendimiento académico en estudiantes de medicina. Bien, ¿cuál sería la población? Estudiantes de medicina. Muy bien. A ver, ¿cuál sería? ¿Sería intervención o exposición?
Primero de todo. Exposición. Muy bien, sería Exposición, la somnolencia exposición. excesiva. Claro, ¿no? Sería exposición. No, no vamos a aplicar somnolencia al paciente, ¿no? No tendría sentido, al estudiante no tendría sentido. Y la exposición, como muy bien dijeron, sería la somnolencia excesiva diurna, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el comparador? Estudiantes de medicina que sí dormirían bien, por ejemplo. Ah, claro, Rendimiento sí. académico. Sí. No, el comparador no sería rendimiento académico, pero como bien dice, son los que sí duermen bien o básicamente los que no tienen somnolencia, ¿no? No tienen la somnolencia. ¿Sí? Exactamente como dice Jared. Muy bien, no tienen la somnolencia. Porque si se dan cuenta, dormir bien implica varias cosas, ¿no? No solo no tener somnolencia excesiva diurna. Tal vez no tengas somnolencia, pero tengas insomnio. Entonces, mejor le llamamos no somnolencia simplemente. Muy bien, ¿cuál sería finalmente el desenlace? O el outcome como Rendimiento variable académico. dependiente. Exactamente, ¿no? El rendimiento académico. ¿Ya? Espero que quede más claro con esos ejemplos. Igual si tienen alguna duda me preguntan. Bien, ahora otra pregunta. ¿Cuál es la prevalencia de depresión en estudiantes de medicina? Bien, ¿la población cuál sería? Bueno, esto creo que ya lo saben de sobra, ¿no? La población, estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina. Muy bien. ¿Cuál sería la intervención de exposición? Ya, algunos dicen exposición. Uy, no lo cambié de color. De algunos dicen exposición. ¿Cuál sería el comparador? Les hago la pregunta. Estudiantes que no tienen depresión. Ya es Que interesante, tienen pero y no tienen. ya es interesante. Aquí les he hecho un challenge, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo único que estamos viendo es prevalencia de depresión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta pregunta? De que no hay exposición ni comparador, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque solo estamos viendo prevalencia de depresión. Solo hay una variable. No hay dos. ¿Se dan cuenta? Miren las anteriores preguntas. Acá tenemos somnolencia excesiva diurna y rendimiento académico. Acá tenemos ejercicio y estado depresivo. Pero acá solo hay una. ¿Cuál es la prevalencia de depresión? ¿Cómo así solamente estudio el número? Claro, solo se estudia el número de participantes que tienen depresión, ¿no? Antes podíamos ver, como vimos en el ejemplo anterior, prevalencia de depresión en aquellos que realizan ejercicio, 5%, y en aquellos que no, 15%. Pero acá no tienes dos grupos, tienes solo uno. Entonces, ¿cuál va a ser tu resultado? Prevalencia de depresión en estudiantes de medicina, no se ponle 20%, ¿ya? La pandemia aumentó. ¿Sí? ¿Se entiende? Y cuando solo hay una variable, no se toma en cuenta intervención, exposición, solo se toma, perdón, intervención o exposición y comparador, solo se toma en cuenta el desenlace variable dependiente. Y esto es lo que les mencionaba aquí antes, ¿ok? En estudios observacionales descriptivos, ojo, descriptivos, aquí se dan cuenta que dice estudios analíticos, ¿por qué? Porque analizan, ¿qué analizan? Una asociación entre dos variables, o mínimo. Mientras que los estudios observacionales descriptivos solo evalúan prevalencia o incidencia, ¿no? Incidencia es casos nuevos, ¿no? Prevalencia es casos en cualquier momento. En este caso estamos viendo solo prevalencia, ¿ya? Pero la conclusión es que solo hay una variable.
Entonces no podemos hacer comparaciones. ¿Sí? Muy bien. Y la última, la real prueba. ¿Cuál es la exactitud diagnóstica de la ecografía Doppler para la detección de trombosis venosa profunda? Ya, primero quiero que vean qué tipo de estudio es este. ¿Alguien sabe qué tipo de estudio es? Vamos a poner la S aquí, de diseño de estudio. ¿Qué tipo de estudio es este con esta pregunta? ¿Se rinden? Regresan. Analítico. ¿Cómo, perdón? Analítico observacional. Ya, sí, sí, muy bien. Puede ser un analítico observacional. Es muy interesante lo que dice, sí. Sí, es un analítico observacional. También podría ser un ensayo clínico, pero en general le vamos a llamar estudio de diagnóstico. ¿Ya? Los estudios de diagnóstico, bueno, en sí el diseño de estudio no es estudio diagnóstico, pero la cosa es que el tipo de estudio es un estudio diagnóstico, ¿sí? Y los estudios de diagnóstico pueden ser observacionales o pueden ser incluso ensayos clínicos. Pero eso no importa ahora, ¿ya? Para que no se mareen, no les importa ahora. Lo que les importa ahora es que es un estudio de diagnóstico, ¿sí? Porque estamos viendo la exactitud, como dice acá, diagnóstica de la ecografía Doppler para detección de trombos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la población? Muy bien, Jared. Exactamente, si hay aquellos pacientes que se les hace la ecografía. Aquellos pacientes que vas a evaluar con la ecografía. ¿Ya? Tal vez algunos estaban pensando que la población era los pacientes con trombosis venosa profunda, pero no. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Todos aquellos que les hace ecografía. Ya. ¿Cuál sería la exposición o algo parecido a exposición o intervención, podríamos llamarle también? Claro, ¿no? La intervención sería la ecografía en sí, ¿no? Sería la ecografía. El hecho de realizar la ecografía. Perdón, me confundí. Ya, acá sería el hecho de que, o sea, a todos los pacientes se les va a realizar ecografía, así que esa no es la exposición. Entonces, aquellos pacientes que salen positivos y aquellos pacientes que van a salir negativos, ¿no? En esto de las pruebas diagnósticas es diferente, ¿ya? Pero bueno, pero quiero llegar principalmente al outcome para no marearlos más. Y ahora explico un poco mejor esto. ¿Cuál sería el desenlace que vamos a evaluar aquí? Muy bien, Lili. Algo así resumido en la exactitud de la ecografía. Exactamente, como dicen ahí, el desenlace va a ser sensibilidad y especificidad, ¿no? En general, ¿no? O que se llama exactitud diagnóstica, ¿sí? Exactitud diagnóstica o sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, se dan cuenta que según la pregunta pico, la pregunta cambia, ¿no? Y el tipo de planteamiento que tiene que hacer es diferente, ¿sí? Y aquí las preguntas de diagnóstico, lo que se hace es una tablita, y pones una tablita 2×2, y pones pacientes con enfermedad, pacientes sin enfermedad, y pacientes con prueba positiva y pacientes con prueba negativa, ¿no? ¿Bien? Y la cosa es que al final, con estas cosas vas a sacar una sensibilidad y especificidad. ¿Ya? No se preocupen por esta parte. Pero la cosa es que va a ser la utilización de una prueba para cierto tipo de pacientes para detectar cierta condición, ¿no? En este caso la trombosis venosa profunda. ¿Sí? Bueno, pero si les digo que se queden con algo, quédense con los ejemplos anteriores, ¿sí?
Esto es un poco más complicado. Muy bien, entonces, eso sería todo lo que les quería compartir. No sé si tendrían alguna duda, alguna pregunta. Ah, no, perdón, faltaba una cosita. Entonces, seguramente, la mayoría de ustedes habrá dicho, es que ya está todo estudiado, ¿no? No hay ninguna idea más, no, está todo estudiado en medicina. Eso es falso, ¿no? Eso es muy falso. Eh, Hay muchas cosas que estudiar, en serio, hay demasiadas. Entonces, acaban algunos consejos, ¿sí? Las formas más sencillas de empezar con investigación es hacer estudios transversales, ¿ok? Estudios transversales de tipo encuesta, ¿ya? Puedes hacer una encuesta en línea, que ahora en la pandemia se ha puesto muy de moda hacer encuestas en línea, porque es algo muy práctico y muy fácil de llenar también para los encuestados y para recoger datos, ¿verdad? Es un tipo de estudio muy sencillo. Puedes hacer análisis de datos secundarios. ¿Cuál es la limitación de este estudio? Que posiblemente si utilizas bases de datos como la ENDES o bases de datos nacionales, representativo de todo el Perú, es cierto que vas a tener un estudio muy bueno, que va a ser seguramente publicable en una revista bastante buena, ¿no? Sin embargo, para analizar esta base se necesita cierto nivel de experticia, ¿no? Y que la podrían conseguir con un asesor, ¿no? Pero si ustedes tienen una buena idea, que se puede sacar, por ejemplo, a través de la ENDES, la ENDES, por ejemplo, es el ejemplo más común, más utilizado, ¿no? Que es una base de datos nacional donde hay muchas variables, y donde está hipertensión, esta edad, ¿no? Está sexo, está mil cosas que pueden evaluar. Entonces, ahí, por ejemplo, tú puedes leer qué variables hay y puedes decir, yo quiero saber si esta variable se asocia con esta otra variable. Y tú vas, haces un planteamiento del problema, ¿no? Se le expones a un asesor y si el asesor le interesa tu idea, pues te podría ayudar a analizar esta base de datos y hacer el estudio, ¿no? Si ve que estás interesado. Entonces, esa es una de las formas de empezar. Por ejemplo, en lo personal, mi primera publicación fue esto, ¿no? De la ENDES. Otras cosas más podrían ser revisiones. Revisiones tanto sistemáticas como revisiones de alcance, revisiones narrativas, incluso tal vez podría ser, ¿sí? Aunque lo que yo les recomiendo es que tengan primero una experiencia con lo que vendría a ser investigación de estudios de este tipo, ¿sí? Transversales o análisis de datos secundarios para que vean cómo es un estudio de investigación original, ¿sí? Y después ya se podrían aventar, o si quieren darle el paso a revisiones, está bien, ¿no? Pero vas a necesitar conocimientos de investigación previos. Bueno, y como les comento acá, hay demasiadas preguntas sin responder. Sí, muchas preguntas sin responder, sobre todo para revisiones. Hay muchísimas preguntas sin responder. ¿Sí? También lean artículos primarios o revisiones temáticas relacionadas de lo que quieren hacer. ¿Ya? Esto es lo que les he comentado antes. ¿Sí? Leer artículos originales, primarios, ¿no? O revisiones temáticas. Las revisiones temáticas siempre tienen apartados donde te dicen qué limitaciones hay de la evidencia actual, qué controversias hay, ¿no? Y los artículos primarios te dicen qué limitaciones tiene ese artículo y qué se podría mejorar y qué se podría hacer para la investigación futura, ¿sí? Esos son esos apartados que suelen haber muchas veces en ese tipo de artículos. Entonces, es bueno leerlos para ver qué falta, ¿no? Y poder hacer, plantear una idea a partir de esto, ¿no? Así que bueno, esto es lo que les quería compartir a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé si habría alguna pregunta. Muchas gracias por la excelente ponencia y también bastante dinámica. Si alguien tiene alguna pregunta, le escriben en el chat. De repente hay alguna duda. Y si no, se va a pasar el forms de asistencia y también lo que es el forms de evaluación. Ya, ahí preguntaron qué era Finer. Finer es factible, o sea, Finer es lo que tiene que tener tu idea de investigación para que tú la puedas plantear, por así decirlo, ¿no? Factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Son las bases de Finer.
Ya, ¿te refieres al del estudio diagnóstico? Ya, vamos a verla. Ya, bueno, lo que tú quieres hacer con un estudio diagnóstico es evaluar si una prueba es sensible o específica. Sensible y específica para detectar cierta cosa. ¿Ya? No quiero hablarles acerca de qué es sensibilidad, qué es especificidad, qué es valor predictivo positivo, qué es valor predictivo negativo, qué es la likelihood rate positivo y la likelihood rate negativo, porque eso ya es motivo de otra cosa, ¿no? Pero la cosa es que lo que yo quiero que se lleven a entender es que con el estudio diagnóstico lo que haces es evaluar una prueba, ¿ya? Para cierto tipo de pacientes para detectar una patología, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de ecografía Doppler para detectar trombosis venosa profunda, ¿sí? En los pacientes, ¿no? En los pacientes que vienen con sospecha, en este caso, ¿no? De trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces lo que hacemos es, en los estudios diagnósticos, es comparar dos tipos de pruebas, ¿sí? La ecografía, perdón, acá me había equivocado, no sé por qué puse, este es para otras cosas. Bueno, sí, está bien, en cierto sentido, pero quiero poner un ejemplo más claro, ¿ya? La ecografía, pero ¿tú cómo sabes que la ecografía es buena? Pues lo tienes que comparar con un gold estándar, que se llama, ¿sí? Posiblemente, la verdad no estoy seguro, pero posiblemente el gold estándar para comparar con ecografía puede ser angiografía, ¿no? Entonces, tú quieres ver cuál es mejor, ¿no? En este caso, vamos a poner, ¿qué prueba vamos a evaluar? Vamos a evaluar la ecografía, ¿no? Ecografía. Y en este caso vamos a compararla con un gold estándar, que se llama una prueba que siempre va a detectar a todos los pacientes, o es la prueba de referencia, la prueba más utilizada. Ponte que es la angiografía, ¿ya? La verdad no estoy seguro. La angiografía, ¿sí? Entonces, tú quieres saber si la ecografía es suficientemente buena, o tan buena como la angiografía, para detectar trombosis, ¿no? Entonces, la angiografía, como es el estándar de referencia, o el gold estándar que se llama, te va a detectar pacientes enfermos y pacientes sin enfermedad, ¿ya? Siempre, porque es tu referencia. Y la ecografía te va a decir, ya, la ecografía puede salir positiva, puede salir negativa. Y la cosa es que haciendo esto, tú vas a evaluar si, y acá tú vas a tener pacientes y vas a tener números, y la cosa es que haciendo cálculos muy sencillos realmente, vas a conseguir el outcome que va a ser sensibilidad y especificidad. ¿Ok? O sea, resumiendo, en este caso, queremos ver la exactitud diagnóstica de la ecografía. ¿Cómo sabemos qué tan buena es la ecografía? La comparamos con un gold estándar o estándar de referencia. En este caso vamos a tomar la angiografía como gold estándar o estándar de referencia, ¿sí? Y vamos a evaluar la sensibilidad y especificidad de la ecografía. Ya está. O la exactitud diagnóstica de la ecografía va a ser el outcome. Ya está, ¿ok? No sé si queda claro así. Claro, sí. Ahí sería la población, sería todos los pacientes. En este caso, poniéndonos en un escenario clínico, ¿a qué pacientes le harías ecografía Doppler? Aquellos con sospecha clínica de trombosis venosa profunda, ¿no? No le vas a hacer ecografía Doppler a una persona que está pasando por la calle, porque no tiene sentido. Porque imagínate cuántas personas tendrías que evaluar para detectar casos de trombosis venosa profunda en pacientes que caminan por la calle. Sería súper difícil, ¿ok? Entonces, en este caso, poniéndonos en un escenario clínico, la población sería aquellos pacientes con sospecha de trombosis de TDP, ¿no? De trombosis venosa profunda, ¿sí? No sé si queda claro. Queda claro, maybe. Ya, muy bien. Ahí habían puesto otra pregunta de Juana. Se nos pueden ocurrir diversas ideas respecto a la pregunta pico, pero ahora con pandemia, porque es más limitar las informaciones clínicas, por ejemplo. Ya, lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos? Lo que yo les comento, lo que más factible veo ahora mismo, la verdad, es hacer estudios transversales de tipo encuesta, ¿sí? Yo esto, la verdad, he hecho bastante,
O sea, ponte, tú quieres evaluar la asociación que habíamos visto antes de somnolencia excesiva diurna y rendimiento académico. Allá, por ejemplo, tú puedes, no sé, hacer una encuesta para medir la somnolencia excesiva diurna, que creo que es una escala que es una escala de Epworth, algo así, ¿sí? Entonces, tú evalúas la somnolencia diurna con esa escala, ¿no? Y a la par, sacas, no sé, el rendimiento académico, lo mides con el promedio ponderado eh, de, el promedio ponderado de los estudiantes según los registros de las facultades o de la Escuela de Medicina, ¿no? Ojo, pero esto puede ser que no sea factible, ¿no? Tal vez la escuela no te va a dar este dato, por eso siempre tienen que ver la factibilidad, ¿no? Algunas escuelas sí te dan y otras no, pero por eso siempre tienen que ver la factibilidad. Eh, y bueno, la cosa es que utilices una encuesta en línea, un Google Forms, por ejemplo, y, y con ese Google Forms lo que vas a hacer es aplicar esta escala y, y no sé, y utilizarla a recoger variables edad, sexo y la escala para medir somnolencia, y la cosa es que asocias esta variable con esto. Ese es un ejemplo, ¿no? De lo que podrían hacer ahora en pandemia. No sé si respondí tu pregunta, Juana. Bueno, no sé si habría alguna otra pregunta. Voy aprovechando, chicos, para decirles que tenemos una página que hemos empezado hace poco, donde compartimos, ¿cómo se llama? Varias cosas de investigación. Y también hemos lanzado algunos cursos, como por ejemplo de análisis estadístico para R y eso. Así que si pueden seguirnos también sería genial. Se llama Medicina Académica. Estamos en Facebook e Instagram. Y ahí pueden encontrar varias cosas que también les podrían ayudar para que, bueno, puedan seguir avanzando en esto de investigación. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Acá está esto lo pueden buscar, Medicina Académica, tanto en Facebook como Instagram. David, también te queremos hacer llegar un certificado por la ponencia, en este caso en nombre de ambas sociedades que están organizando. Y bueno, ¿no? Esperamos seguir contando con tu predisposición, esta y las otras ponencias que podamos planificar. Te vamos a pasar el interno tu certificado porque hay problemas para compartir. Igual, muchas gracias. Ya, sin problema. Bien. Asimismo, chicos, después de responder lo que es el link de asistencia, les voy a compartir ahorita lo que es el formulario de evaluación de la ponencia.
Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias.